Inversiones en países de la Comunidad Andina de Naciones pueden excluirse para el cálculo de la renta presuntiva. Sobre este tema se pronunció Consejo de Estado. Fórum Actualidad. Para ampliar este tema, hoy nos acompaña el doctor Wilmar Campo. Doctor Campo, ¿por qué se afirma que la renta presuntiva constituye una presunción de derecho? ¿Qué tal, Ana María? Efectivamente, se dice que es una presunción de derecho en la medida que no admite prueba en contrario, ya que el estatuto tributario queda de tal manera en la definición del legislador que el patrimonio líquido del contribuyente del año anterior tendría un rendimiento mínimo, que el estatuto fija actualmente en el 3%. Doctor, ¿cuál es la finalidad de calcular la renta presuntiva? Digamos que la renta presuntiva es una renta especial que ha de compararse con la renta ordinaria y es útil en la medida en que siempre se compara la mayor entre la renta ordinaria y la renta presuntiva. Sobre la mayor de las dos, el contribuyente tendrá que liquidar su impuesto de renta. Doctor, entonces, ¿la depuración de la renta presuntiva permite excluir las inversiones en países de la CAN? Efectivamente, Ana María, interesante pronunciamiento que hace el Consejo de Estado en el análisis de esta sentencia, en la medida en que permite aplicar, digamos, la pirámide de Kelsen en cuanto a la jerarquía de las normas. Recordemos que la decisión 578 del año 2004 es la que fija o establece los criterios de determinación de la renta de los países comunitarios. Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, ha de acoger en primera instancia las normas de la decisión 578 frente a las normas internas en materia tributaria, en nuestro caso el estatuto tributario, ante un caso como el que se nos plantea de un contribuyente que para el cálculo de su renta presuntiva excluyó la inversión en países miembros de la CAN, concretamente en Venezuela. Doctor Campo, entonces, ¿cuál es el fundamento jurídico que permite tal depuración? Tendríamos que, digamos, supeditarnos a la Constitución misma. La Constitución establece en el artículo 338 los 5 elementos de la obligación tributaria y que se aplican una serie de principios como el de justicia y equidad. Y en aras de esos principios se entiende también la seguridad jurídica que está impregnado el derecho tributario colombiano, y en esa seguridad jurídica es muy importante entender la jerarquía de las normas, y la jerarquía de las normas claramente establece que los acuerdos internacionales junto con nuestra Constitución conforman el bloque de constitucionalidad, normas que por cierto priman sobre las normas del derecho interno, de manera pues que en el artículo 2 de la decisión 578, cuando se establece el criterio de la fuente como un criterio diferenciador a la hora de establecer la renta de los países comunitarios, ha de entenderse y prima sobre el ordenamiento interno, en este caso el artículo 188 de nuestro Estatuto Tributario. Doctor, ¿qué tesis ha sostenido la Administración de Impuestos sobre este asunto? Pues Ana María, tenemos que el concepto 03734 del 2006 emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha sostenido una tesis contraria a la que el Consejo de Estado, como en la sentencia que nos estamos ocupando, tiene respecto al tema. Pues para la DIAN, en su tesis, no se admite la depuración de las inversiones en sociedades de la Comunidad Andina de Naciones porque en criterio de la DIAN, pues esas rentas son rentas externas y no forman parte de la renta presuntiva. Déjeme decirle que es un criterio, por cierto, bastante particular porque desconoce de entrada el principio de la jerarquía de las normas y muy especialmente, con mayor rigor, la importancia que tiene el bloque de constitucionalidad en la doctrina no solamente del Consejo de Estado, sino de la Corte Constitucional. Doctor, mencionemos cuál es el efecto posterior de esta sentencia dada la posición actual de la DIAN. Indudablemente que en este caso encontramos nada más y nada menos que una expectativa interesantísima para las empresas colombianas
que poseen o que tienen la posibilidad de desplazar sus inversiones hacia la Comunidad Andina de Naciones, pensando por ejemplo en un proyecto de reforma tributaria que va a gravar la riqueza y entiéndase por riqueza el patrimonio de los contribuyentes. Entonces, qué interesante esta posición que se plantea en el Consejo de Estado, que si bien tiene un efecto interpartes dicha sentencia, pues bajo el amparo de la Ley 1437 del 2011, pues nos da una expectativa en cuanto al concepto de antecedente jurisprudencial en materia tributaria, y entonces en ese orden de ideas resulta un camino interesante a la hora de establecer esquemas de planeación tributaria que tiendan a reducir la base del impuesto a la riqueza, próximo a discutirse en el Congreso de la República en el actual proyecto que presentó el Gobierno Nacional. Doctor Campo, muchísimas gracias por el análisis. Recuerda que si usted quiere vivir informado y por supuesto actualizado, ingrese diariamente a www.forum.com.co. Hasta pronto. Forum, el valor del conocimiento.